Cuando se toman muestras de riesgo químico en higiene, se tiene que hacer lo que es el análisis estadístico y analizar la distribución de las muestras. Digamos que básicamente en estadística hay dos tipos de distribución o comportamiento de un conjunto de datos. La distribución normal, que es la que estamos viendo aquí, y la distribución log normal. Entonces, primer punto, ¿cómo se comportan las muestras en higiene industrial, las muestras de riesgo químico? Las muestras de riesgo químico se comportan de esta segunda manera, con una distribución log normal. Ya vamos a ver por qué. Mirando este gráfico de acá abajo, el log normal, aquí tenemos un parámetro que es el porcentaje 95, aquí tenemos la concentración de las muestras y aquí tenemos la fracción de las muestras. De aquí nos va a salir un límite superior, un límite inferior, una media, una mediana y un rango de datos. Entonces vamos a ver más o menos cómo uno puede obtener una distribución con un conjunto de muestras. Antes de mirar cómo uno puede obtener los datos, aquí tenemos un ejemplo. Pues es un monitoreo de formaldehído en la zona respiratoria del trabajador eh, y se quería medir el TWA, que es el límite permisible, y se obtuvieron una serie de datos. Un dato máximo de formol de 0.85 partes por millón, un mínimo de 0.43. O sea que la muestra que más alto dio fue de 0.85 partes por millón de formaldehído. La muestra que más bajo dio fue de 0,43. Nunca en higiene industrial de riesgo químico nos va a dar siempre las mismas muestras, el mismo resultado, siempre hay una variación. Por lo tanto, el rango es de 0,42. El rango sale de restar el mínimo con el máximo. Hay una media, en este caso, de 0,62 ppm, una mediana de 0,60, una desviación estándar de 0,15 partes por millón. La desviación estándar es como el error de los datos. Una media geométrica de 0,61 y la desviación estándar geométrica es de 1,74. Con esto, con estos datos uno realmente puede sacar conclusiones de la exposición. Principalmente, los datos más importantes aquí son la media geométrica y la media. Entonces, hay unas herramientas en Excel que uno puede descargar para analizar todos estos datos, la media, la mediana, los percentiles 95, etcétera. Entonces, aquí he supuesto un producto químico que tiene un TLB de 0,15. Y resulta que para poder meter la estadística a esto, yo mínimo debo tener 6 muestras por cada trabajador. Entonces, aquí me he inventado una serie de datos, punto 11, punto 1, punto 12. Y con esta herramienta, que está en internet, cuando yo ingreso en este Excel, me aparecen en este lado ya los datos cuantificados. Y me aparece acá el gráfico con distribución log normal. Cantidad de muestras, como he introducido 6 muestras, pues el número 6. El máximo fue .14, que fue este dato de acá. El mínimo, el rango sale de restar el mínimo del máximo. Fíjense la media, la mediana, desviación estándar, que es como el error, la S. La media geométrica, la desviación estándar y el porcentaje de datos por encima del límite máximo permisible. Miren que el límite fue 0,15, por eso 0% significa que ningún dato excedió el límite máximo permisible. Pero si yo le cambio, por ejemplo, un dato de estos a 0,20, ahí va a cambiar todo el análisis y el 16% de las muestras excedió el límite máximo permisible. Pero voy a volver a un dato por debajo, 0,08, digamos. Entonces, cuando tengo nomás un dato por encima, esto equivaldría al 16%. Con esos datos, ¿se me comporta lo normal? Sí. ¿Por qué? Porque los datos, al graficarlos, me muestran una curva log normal, que eso es lo que uno espera. Si no fuese así, realmente necesitaría yo más datos. Si esta manito no me aparece aquí, yo necesitaría más datos para poder obtener un log normal. Entonces aquí tengo este valor que es la media aritmética estimada, que este dato es importantísimo. Este es el límite inferior de control, que sería este dato de acá. La media aritmética, este dato es, digamos, el más importante. Este Leo es el límite permisible del contaminante.
Aquí tenemos un límite superior de control y aquí tenemos el percentil 95. Es como el parámetro que uno siempre utiliza en estadística. Si yo incluyo más datos, que eso es lo ideal, los datos van a ser mucho más exactos. En conclusión, de estos 6 datos obtenidos para el mismo trabajador, el contaminante que tiene un límite permisible de 0,15 partes por millón, la media aritmética es de 0,16 aproximadamente. 0,16. Quiere decir que la media aritmética está por debajo del límite máximo permisible, por lo tanto, yo no tengo necesidad de hacer una intervención. A pesar de que un dato dio por encima, estadísticamente hablando, ese dato como media aritmética está por debajo del TLB. Por lo tanto, en teoría no tendría que hacer intervención. Esos datos de acá es como si los datos se comportaran como una distribución normal, pero aquí en este caso, y en higiene no utilizamos la distribución normal. Utilizamos la distribución log normal con estos parámetros. Y yo aquí reviso qué porcentaje excedió el límite máximo permisible. Fíjense que aquí los porcentajes son muy bajos. Voy a cambiar los datos. Miren cómo va a cambiar bastante la información. Fíjense cómo ahora yo tengo unos datos muy por encima del TLB y ahora hay un 66% de datos por encima del TLB. Quiere decir que hay que hacer controles. Y por aquí está la media aritmética que ya fue de 0,3. 0,3 como media aritmética está por encima del límite máximo permisible. Entonces fíjense la utilidad que tiene ese tipo de distribuciones log normal.